Hay nombres en Hollywood que son, casi una marca registrada de éxito. Totalmente. No solo de taquilla, sino de una especie de autoridad moral. Rob Reiner era uno de ellos. Sí, una figura de esas que parecen tenerlo todo resuelto, ¿no? Exacto. El director que marcó a generaciones, la figura pública con el comentario inteligente, la postura correcta. Y su familia, pues, desde afuera, parecía ser el reflejo de eso. Una fortaleza de normalidad, de discreción en medio de todo el circo que es Los Ángeles. Sí, lejísimos, vamos, a años luz de los escándalos. Y justo por eso la noticia cayó como una bomba. No fue un escándalo, fue una implosión. Ajá. Rob Reiner y su esposa hallados sin vida, en su propia casa. Y la policía no tarda en nombrar al principal sospechoso. Y ahí es donde la historia da un giro que hiela la sangre. Es que se tuerce de una tragedia a algo casi incomprensible. Su propio hijo, Nick. Sí, y mira, aquí el punto no es jugar al detective. Para eso está la policía y el sistema judicial, ¿no? Claro, para nada. Lo que a nosotros nos interesa, clavándonos en los artículos y los reportes que se han publicado, es intentar entender algo mucho más complejo. ¿El cómo? El cómo. O sea, ¿cómo es que una familia que parecía de portada de revista, que proyectaba control y éxito por todos lados, acaba así? Exacto. Queremos explorar las grietas, esas fracturas que no se ven desde afuera, pero que evidentemente estaban ahí, debilitando todo hasta que se vino abajo. Empecemos por ahí, por esa fachada. Porque Rob Reiner no era un director más. No, para nada. Era una voz. Muy bien calibrado. Y su vida familiar era la prueba de eso, ¿no? Con su esposa Michelle, sus 3 hijos, todo parecía la prueba viviente de sus principios. 0 dramas públicos, 0 excesos, un refugio. Lo que es fascinante aquí es cómo Hollywood es experto en crear estas fachadas. Ajá. Fíjate que uno de los textos que revisamos nos pone sobre la mesa otros casos que, aunque son distintos, apuntan a lo mismo. Menciona, por ejemplo, a Cantinflas. Claro, un ídolo. Un ídolo en toda Latinoamérica, el cómico del pueblo. Pero tras su muerte, su herencia desató una batalla legal y familiar que duró décadas. Sacó todo a la luz. Sacó todo tipo de resentimientos. Es el clásico en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Exactamente. O el caso de John Lennon, que predicaba paz y amor al mundo, un ícono de la contracultura. Mientras su primer hijo, Julian, se sentía completamente abandonado y, borrado de la foto. Uf, qué fuerte. La fama, como lo describe uno de los análisis, es un arma de doble filo. Por un lado, te da una plataforma, te vuelve una voz de autoridad. Pero por otro, esa misma imagen pública puede convertirse en una jaula para tu propia familia. La presión de estar a la altura del mito es brutal. Y aquí está la gran ironía, lo que hace este caso tan doloroso. Rob Reiner parecía saberlo. ¿Daba esa impresión? No era un actor de los años 50 ajeno a la psicología, era un hombre de su tiempo. Públicamente hablaba de la importancia de escuchar a los hijos, de la responsabilidad de los padres. O sea, tenía el discurso. Tenía el discurso perfecto. Daba la impresión de que había visto las historias de terror de Hollywood y había dicho, a mí no me va a pasar. Tenía el manual, en teoría. Pero a veces el manual no es suficiente. Y aquí es donde las fuentes apuntan a un elemento clave: el silencio. ¿El silencio? Sí, que no haya escándalos públicos no significa que no haya conflicto. A veces, de hecho, significa lo contrario. Que está enterrado más hondo. Exacto, que el conflicto es tan profundo que ni siquiera se puede nombrar. En una familia como los Reiner, donde la imagen de éxito y control es el pilar central, el fracaso no tiene lugar. Simplemente no tiene cabida. La duda, la fragilidad, se convierten en un secreto vergonzoso. Y la presión por mantener esa imagen impecable, el peso de un apellido tan importante, crea una especie de olla a presión. Una olla que finalmente estalló de la manera más terrible que uno puede imaginar. Sí. Los reportes describen la escena de ese domingo 14 de diciembre con un detalle que, híjole, te hiela la sangre. ¿Quién los encontró? No fue un empleado, no fue la policía por una llamada anónima.
Fue la hija menor, Romy Reiner, de 27 años. La propia hija. ¡Qué terrible! Ella llegó a la casa de sus padres y los encontró. Ese momento no solo es el inicio de una investigación por doble homicidio. Es el fin de todo. Es el derrumbe final y absoluto de la familia. 6 horas después del hallazgo, las cámaras de seguridad lo captan. A Nick. A Nick Reiner, en una gasolinera a unos 24 kilómetros de distancia. Y la imagen es de verdad desconcertante. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? No huía, no pedía ayuda. Estaba simplemente caminando. Sin rumbo, como desconectado. Su arresto fue completamente pasivo, sin resistencia alguna. Y esa desconexión es clave. Cuando la policía lo arresta poco después, no hay resistencia. Nada. 0. Es una entrega pasiva. Esto no es el comportamiento de un criminal calculador que intenta escapar, no. Para nada. Lo que esa imagen sugiere, y es algo que varios análisis psicológicos preliminares señalan, es un posible estado de shock disociativo. Como si la mente se apagara. Exacto, como si la mente, para protegerse de un horror que es insoportable, simplemente se apagara. Pero lo que no entiendo es la gasolinera. O sea, si pasó lo que la policía cree que pasó, ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué no huyes lejos? Esa parte es la que más me desconcierta. Es una excelente pregunta. Y yo creo que la respuesta puede estar en que en ese momento, pues ya no había un plan, no había un después. Ya no había futuro. La huida requiere un propósito, un deseo de preservar el futuro. Pero si sientes que tu vida, tal como la conocías, acaba de terminar, ¿a dónde vas a huir? Claro. Quizás ese caminar sin rumbo era el reflejo físico de un colapso psíquico total. Ya no hay norte. Y esa imagen del colapso se vuelve todavía más potente en su primera comparecencia ante el tribunal. Ah, ¿sí? La descripción de la escena es brutal. Entra a la sala vistiendo un chaleco de prevención de suicidios. Imagínate, solo ese detalle ya te dice todo sobre su estado mental. Las crónicas escriben su rostro como una máscara, sin expresión, con la mirada vacía. Perdida. Y cuando le preguntan, renuncia a su derecho a una lectura rápida de cargos, posponiendo todo hasta enero de 2026. Es como si estuviera en pausa. Y claro, esa imagen partió a la opinión pública en dos. Totalmente. Era la prueba de su culpabilidad, la frialdad de un monstruo. Para otros, era la evidencia más clara de que estaban viendo a una persona completamente rota. Un cascarón vacío. Sí, un cascarón vacío. La encarnación de una mente que ha cruzado un umbral del que, pues, ya no hay regreso. Para entender cómo se llega a ese punto, creo que tenemos que hablar de los antecedentes. Esto no surgió de la nada. Claro. Las fuentes hablan de años de tensiones y discusiones muy frecuentes entre Nick y sus padres. ¿Sobre qué? Siempre sobre el control, decisiones personales, su futuro, El peso de las expectativas. el peso de las expectativas y su lucha, su larguísima batalla contra la adicción. En una entrevista que él mismo dio hace años, mencionó algo que me dejó helado. Había estado en rehabilitación 18 veces. 18. Pensemos en lo que eso significa. No estamos hablando de un par de recaídas. Es una vida entera luchando. Es una guerra de desgaste que duró años. Un ciclo constante de intentar salir, fracasar y volver a empezar. Todo bajo la mirada de una familia que, para el resto del mundo, era la definición de estabilidad. La presión debió ser inimaginable. Inimaginable. Y para tratar de entender esa presión, hay un concepto que él mismo usaba para describir su lucha interna. ¿Cuál? El ruido. El ruido. Sí, es una metáfora brillante y terrible a la vez. Muchísimo. Así describía él la presión constante que sentía dentro de su cabeza. No era solo la fama de su padre, era el peso del apellido Reiner, que es realeza en Hollywood. Eran las expectativas. Las expectativas, que él sentía que eran inalcanzables. Era la sensación permanente de ser una decepción, de no estar a la altura. ¿Un fracaso? Y ese ruido, ese monólogo interno de fracaso, era tan ensordecedor que, según sus propias palabras, las drogas no eran para divertirse. No buscaba un subidón. Buscaba silencio. Exacto. Buscaba una anestesia. Apagar el ruido. Las drogas eran una forma de automedicación. Un intento desesperado de sobrevivir a un malestar psicológico que no sabía cómo gestionar de otra manera. Cuando lo ves así,
La adicción deja de ser una falla moral, ¿no? Se convierte en el síntoma de una herida mucho más profunda. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más trágico, su paradoja más cruel, ¿A qué te refieres? a que el propio Rob Reiner, su padre, entendía esto perfectamente, o al menos lo entendía en teoría. ¿Cómo? Encontramos una entrevista que dio para una fundación que apoya a jóvenes con problemas de adicción, y lo que dice es increíblemente empático y lúcido. ¿Qué decía exactamente? Decía, y lo parafraseo, que como sociedad tendemos a juzgar a los adictos, pero que lo que realmente debemos hacer es escuchar, que el consumo de sustancias casi siempre es una respuesta a un dolor que no se sabe expresar, ¡Wow! que es una forma de automedicarse para callar heridas emocionales. Un discurso, vamos, impecable. Comprensivo, casi terapéutico. Eso lo cambia todo. Porque entonces la pregunta es inevitable, y es la más incómoda de todas. Sí. Si Rob Reiner era capaz de articular esta idea con tanta claridad, si públicamente defendía la empatía y la escucha, ¿Qué falló en casa? ¿por qué no pudo aplicar esa misma sabiduría con su propio hijo? ¿Era por hipocresía o es algo más complejo? Yo creo que es más complejo. Yo también. No creo que fuera un hipócrita. Probablemente creía cada palabra que decía. Claro. Pero este caso es la prueba más dura de que entender un problema a nivel intelectual no te da las herramientas para resolverlo a nivel emocional. Y menos en tu propia familia. Menos ahí. En la dinámica familiar entran en juego el ego, la historia, el miedo, la vergüenza. Es mucho más fácil ser un sabio para el mundo que para tu propio hijo. Sobre todo en una familia donde el éxito es la única medida de valor. Exactamente. Fallar en ese contexto no es una opción. Y el sufrimiento, por lo tanto, se tiene que vivir en secreto. En silencio. El ruido de Nick era un secreto a voces que al parecer nadie supo o pudo escuchar a tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? La historia de los Reiner deja de ser la crónica roja de un crimen para convertirse en algo más. Sí, en una reflexión. Es una especie de fábula oscura sobre el peso de las expectativas. Sobre cómo un apellido que era sinónimo de éxito ahora es inseparable de esta tragedia. Totalmente. Si lo vemos en un plano más amplio, este caso nos obliga a preguntarnos qué les pasa a los que crecen a la sombra de un árbol gigante. ¿Cómo encuentras tu propio lugar bajo el sol? Exacto. ¿Cómo construyes una identidad que sea tuya y no el simple reflejo o la negación de la de tu padre? Es una pregunta muy profunda. Y lo que sugieren los textos más analíticos es algo muy potente, que a veces las grandes tragedias familiares no nacen del odio o de la maldad, ¿Sino de algo más sutil? de algo mucho más sutil y común, de la imposibilidad de ser visto y escuchado por lo que realmente eres. De no poder apagar ese ruido con nada que no sea autodestrucción. Exacto. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta que se queda flotando mucho después de leer sobre el caso. A ver. En este mundo nuestro, tan obsesionado con celebrar el éxito visible, la foto perfecta de Instagram, la fachada de control y felicidad, Ajá. la pregunta es, ¿cómo aprendemos a escuchar el ruido silencioso de la gente que tenemos al lado? ¿Cómo nos damos cuenta del dolor que no se ve antes de que sea demasiado tarde?